Amigos, bienvenidos a su programa Panorama. Estamos acá en la ciudad de Boston, en una zona muy céntrica, en Kaplan International. Y bueno, queremos agradecer, por supuesto, la utilización de los espacios. Siempre esta colaboración es muy importante. En el día de hoy tenemos para conversar sobre Venezuela, sobre el futuro próximo de Venezuela, con Nickmer Evans. Nickmer Evans es politólogo en Venezuela, profesor de la Universidad Central y dirige una consultora política bastante conocida y al mismo tiempo es dirigente de Marea Socialista, que es una organización política que se identifica con el chavismo, pero no con el madurismo, con el gobierno actual. Bueno, la idea, Nickmer, es que conversemos acá sobre los temas de Venezuela, lo que preocupa a tanta gente. Yo empezaría diciendo, por lo menos lo que es un poco la percepción internacional y que quizás lo que más se conoce, pues que Venezuela está en una crisis muy severa, tanto económica como política. Las cifras que se anuncian sobre inflación posible este año, sobre caída del producto, parecieran indicar que Venezuela está en una de las crisis más graves de su historia republicana. Y esto ocurre en un momento en el cual el propio gobierno del presidente Maduro está también en una crisis, porque no logra articular un plan tanto económico como político que le dé un respiro al país y le permita salir de esta situación. Entonces, sobre eso, por supuesto, hay muchas visiones, hay visiones catastrofistas que abundan mucho, que Venezuela, bueno, va al default, por ejemplo, es una de las tantas que se dice, también que Maduro va a salir, porque por alguna de las opciones que ha planteado la oposición en la Asamblea Nacional, pues no podría fructificar, etcétera. Es decir que lo que yo quiero que hagamos es conversar un poco sobre cómo ves toda esa situación y cuáles son los escenarios que tú crees que se van perfilando en Venezuela. Mira, en Venezuela hay una característica fundamental que trata de describir al sistema político venezolano, que es la relación directamente proporcional entre el precio del barril del petróleo y la estabilidad de cualquier gobierno. Sin embargo, esa regla dice un poco que mientras los precios están altos, el gobierno está bien. Mientras está bajo, entonces entra en crisis. Maduro entró exactamente en esa regla, pero entró en un periodo en donde había una condición de excepcionalidad. Y tú dirás, bueno, ¿qué me vas a decir que Chávez era una excepción de la regla? Lo fue en dos momentos estelares. Lo fue en el paro petrolero, en donde no hubo una caída del precio del barril del petróleo, pero hubo una disminución del ingreso de aproximadamente 20 mil millones de dólares en el año en el 2013, producto del paro petrolero. Y sin embargo, en unas situaciones muy particulares, más bien lo que hizo fue consolidarlo políticamente. Porque la gente reaccionó aún a pesar de la ausencia de importaciones importantes en el país, la crisis que se vivía se sentía que tenía un causante, que había una responsabilidad y que había una situación muy particular en donde la gente estaba. Ahí fue en donde nació con hambre y sin empleo, con Chávez me restego, ¿no? Pero la situación que estamos viviendo ahora es particular. Se parece quizás un poco más a la del año 2008, en donde hubo sí una caída del precio del barril de petróleo. A Chávez le llegó a caer el precio del barril de petróleo a $30. con motivo de la crisis financiera. Correcto, pero no fue por un tiempo tan extenso, fueron algunos meses. Pero fueron algunos meses, casi un año, en donde el gobierno tuvo como estrategia el recorte del gasto público de manera fuerte, pero sin afectar los beneficios sociales ni las políticas desarrolladas. Hoy vemos a un gobierno del presidente Maduro que en el primer año de su gobierno tuvo un promedio del precio del barril de petróleo a 85, 87. O sea, que no es que todo su periodo ha sido de crisis, sino que su primer año también fue de bonanza. Pero recordemos que Maduro gana por una situación sobrevenida muy particular. Muere entonces el presidente Chávez. Y en ese año de la muerte del presidente Chávez, el entorno del gobierno, como decimos nosotros allá en criollo, raspó la olla. En pocas palabras, trató de sacar todo lo que podía del país.
Hubo una fuga de capitales tremendo, denunciada además por Giordani, que fue el ministro de Planificación en aquel momento, que anunció que habían 20.000 millones de dólares de empresas de maletín, de importaciones recientemente un irregulares. ministro acaba de entregarle un disco duro de personas que sacaron dinero del país en ese periodo. Héctor Navarro. Héctor Navarro, y se le mandó, le mandó copia a asistió a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Contraloría, y entregó algunos elementos probatorios. Por cierto, la mitad de las denuncias que está entregando Navarro son hechas y formuladas por Marea Socialista e investigaciones que ha hecho Marea Socialista. Nosotros hemos llegado a algunas cifras muy concretas. Entre el año 1999 y hasta el 2013 hubo una fuga de capitales por 259.000 millones de dólares. Entre el año 1999 y 2014 ha habido un descuadre de caja. Eso quiere decir que hay una cantidad de dólares que no se saben en dónde están en PDVSA, que pueden sumarse a un fenómeno que puede ser también de fuga, de coimas, de una cantidad de fenómenos de 215 millones de dólares. Lo que pasa es que esto no es nuevo, ni esto es solamente atribuible a la era Maduro. De repente Maduro ahorita va a terminar siendo el chivo expiatorio de todo, ¿no? El tema de la opacidad del manejo de los recursos financieros venezolanos es de data anterior. Si tú sacas la cuenta, tú le haces la pregunta a cualquiera, la pregunta en público, cualquier alto dirigente del gobierno actual o anterior, le dice, bueno, los dineros del fondo chino, ¿dónde están auditados esos fondos? ¿Qué relación? Porque tú sabes que esos fondos, el fondo chino, no pasan por la Comisión de Contraloría del Congreso, eso de la Asamblea Nacional, eso tiene un manejo que al final termina siendo discrecional, es decir, y si vamos a otros fondos, el Fonden, etcétera, es decir, yo creo que ocurre ahorita en el caso de Maduro y se nota porque hay carestía de dólares, pero claro, incluso en los momentos en que había más dólares, la opacidad era del mismo tamaño. Fíjate, que la Leonardo, actual. Tienes tanta razón que voy un poco más allá de lo que dices, porque es que tampoco es solamente en el periodo de Chávez, es que antes de Chávez también pasaba. 145.000 millones de dólares de fuga de capital en los últimos 15 años antes de la llegada de Chávez también es un fenómeno concreto y real, con un barril de petróleo a un promedio de 12, 13 dólares el barril. O sea, el problema... pero el distinto es la fuga de capital que el manejo de los fondos en poder del Estado. Porque en aquella época, cierto, hubo fuga de capitales, siempre la ha habido, e incluso tú pudieras decir que proporcionalmente mayor a la que ha ocurrido en estos años, comparativamente con las cifras agregadas de la economía venezolana. Pero el tema es el manejo de los fondos. Pero vamos a no meternos demasiado o completamente en el tema económico, porque al final al venezolano de hoy o a la gente que ve a Venezuela desde afuera también le interesa mucho el tema político, cómo se puede resolver este atolladero en que está medio Venezuela. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate, sobre eso hay como distintas hipótesis. El asunto es que no podemos llegar al final si no partimos al principio. Y es necesario un poco ubicar los elementos causantes de lo que hoy pasa en Venezuela. Y voy a tratar de ser lo más sintético posible. El problema, en lo particular, yo creo que no es un problema de la aplicación de un modelo socialdemócrata o un modelo de izquierda o un modelo de derecha. Yo creo que el problema de Venezuela ha trascendido. No es solamente un problema ideológico, lo ideológico tiene una carga importante y la concepción del modelo que se aplica tanto en lo económico como en lo social y lo político, pero lo que no se termina de atender y que todo el mundo diagnostica como un problema, hay un punto en común entre cualquier gama ideológica, que es el problema del modelo del rentista petrolero en Venezuela. O sea, eso es lo que todo el mundo diagnostica como problema, pero que nadie sabe cómo enderezarlo en el país. Bueno, ¿no? Pero empezamos a hablar de los años 30 en Venezuela y el famoso discurso de Larpieti, pero eso, fíjate tú que hay maneras como eso puede verse también reflejado en el modelo, porque si tú examinas, solamente para poner un ejemplo, si tú examinas los ingresos en Venezuela distintos al petróleo para el año 1989, que fue el año que toma posesión Chávez, tú tienes que se genera por lo menos
un 20-25% o cerca del 30% de ingresos distintos al petróleo. Y si tú sacas la cuenta y ves de dónde viene ese dinero, ves que las exportaciones en Venezuela las exportaciones no tradicionales tenían una pendiente de crecimiento interesante. En Venezuela, para esa época, se exportaba productos metálicos, se exportaban, por ejemplo, autobuses armados a Ecuador, cuando todavía existía el Pacto Andino o la Comunidad Andina, se exportaban productos químicos, hasta se exportaba, y esto a lo mejor no me lo va a creer nadie, se exportaba papel toalé a Canadá, en momentos en que Venezuela ahorita está viviendo una de las crisis más terribles y uno de cuyos símbolos más claros es la ausencia hasta del papel toalé. Entonces, en cambio, si tú ves las cifras ahorita, y que no son distintas las del año 2012, el año en que muere Chávez, es que los ingresos producto de exportaciones distintas al petróleo son ínfimos, prácticamente cero. Sí, vamos a ir a un momento, a unos compromisos comerciales y luego vamos a retomar el punto. Okay.